¿Me permite su tablón de...? Dos números, pero la razón me va a llevar a tener una proporción, y una proporción va a ser precisamente la igualdad entre dos números racionales. Eso es una proporción. Por lo tanto, si yo tengo una razón que es una división y tengo una proporción que va a ser una igualdad, vamos a utilizar precisamente las proporciones para poder calcular la división de un segmento en una razón dada. Entonces, vamos a poner ya un ejemplo bien. Se me olvidaba decirles. Resulta que ya les había mencionado que la razón es una división entre dos números y una proporción es una igualdad entre dos números racionales. Vamos a calcular la división del segmento en una razón dada a partir de este ejemplo, que tengo el punto A, tengo el punto B, y voy a calcular los puntos que trisecan al segmento. Lo primero que vamos a hacer es ubicarlos. Ya saben que este eje se llama el eje de las ordenadas, y por ser el eje de las ordenadas y por ser el eje de las abscisas, yo puedo graficar el punto. El punto está formado de una coordenada. La co quiere decir dos, ordenada quiere decir que primero va una y luego va la otra. Entonces la coordenada está formada de una abscisa, que es el primero que se escribe, y de una ordenada, que es el segundo que se escribe. Por lo tanto, si tengo el menos 3, por aquí es menos 1, menos 2, menos 3, por aquí es 1, 2, 3 y 4, y a través de la proyección ortogonal yo puedo dibujar el punto. La proyección ortogonal son líneas auxiliares perpendiculares a los ejes para que yo pueda ubicar el punto. Obviamente, ni los números ni las proyecciones ortogonales se escriben porque van a saturar la gráfica. Entonces solamente ubico ahí el punto A, el punto B, les estoy diciendo que es 7, por lo tanto aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, aquí va 4, aquí va 5, aquí va 6, aquí va 7, por aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, y eso quiere decir que el punto B anda por acá. Sabemos que este que está aquí es el eje horizontal, y en el eje horizontal se grafican a las abscisas. Jamás se ha llamado eje X, nunca se ha llamado eje X, así que por favor no le escriban aquí X porque si no se las voy a poner mal, porque no se llama eje X, es el eje en dirección horizontal. Disculpen que no escriba, eso sí es importante que lo entiendan, es el eje en dirección horizontal, y el eje en dirección horizontal, ahí se van a graficar las abscisas. Jamás se ha llamado eje de las X, nunca. Por favor no se queden con esa idea, porque si no en cálculo diferencial hay muchos problemas. Y este es el eje que tiene la dirección vertical, y la dirección vertical, en ese se van a graficar las ordenadas. Jamás se ha llamado eje Y, nunca se ha llamado eje Y. Solamente para hacer la aclaración, el sentido es sentido izquierda, es sentido derecho, y el sentido es sentido abajo y es sentido arriba. Recuerden que la dirección horizontal tiene dos sentidos, que es el izquierdo y el derecho, y la dirección vertical tiene dos sentidos, que es el de abajo y el de arriba. Pero eso ya nada más es para aclarar, ¿no? No es tan importante que lo dejen ahí. Ahora bien, ya que ubiqué los puntos, sabemos que un segmento, sabemos que un segmento es un tramo de la recta que está contenido entre dos puntos. Sabemos que una recta es una sucesión infinita de puntos siguiendo una misma dirección. Entonces, si a mí me están diciendo calcula los puntos que trisecan, están diciendo que dividen a la tercera parte. Entonces, puedo poner por aquí un punto, que vamos a llamarle punto C, y podemos ubicar por aquí otro punto que se llama punto D. Ahora bien, lo importante es lo siguiente. Desde aquí hasta acá, este segmento tiene una longitud de 3. ¿Por qué 3? Porque es un pedazo, 2 pedazos y 3 pedazos. Por eso es una longitud de 3. Por lo mismo, de aquí para acá tiene una longitud de un pedacito, y de aquí para acá, disculpen que me haya quedado amontonado, que tiene otra longitud de un pedacito. No me importa cuántas unidades sean, son pedacitos. ¿Sale bien? Y entonces, si ya me entendieron que son pedacitos, entonces vamos a escribir una razón. La razón es la distancia
del punto A con respecto a la distancia del punto A al punto B, fíjense cómo vamos a estar considerando los sentidos. El sentido es de izquierda a derecha. Siempre vamos a considerar de izquierda a derecha para no caer en confusiones. Y por lo tanto, nada más de verse, chiquillos, nada más de verse. Esto se llama razón. Razón solamente es una división, pero cuando ya está junto con otra, se llama proporción. Por lo tanto, díganme por favor, de lo que ustedes ven con sus ojitos, díganme, ¿esta distancia se parece a cuánto de lo que estoy viendo acá? ¿A cuánto? A un cachito. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto una participación, porque me lo contestaste bien. Entonces, lo primero que me tienes que decir es tu número de lista y luego me respondes. Entonces, como dice su compañera, muy bien, es un cachito, es un pedacito. Ya estás creando una proporción. De una razón, creas una proporción. Antes de seguirle, porque si no voy a estar... Nada más de verse. La distancia AC en la figura la pude asociar a un pedacito. Díganme entonces, la distancia AB, ¿a qué se asocia en la figura? A 3 pedacitos. Muy bien, a 3 pedacitos. Se asocia a 3 pedacitos. Y con eso su compañera número 15 ya se ganó su primera participación. Y que eso equivale a un quinceavo de punto. Y un quinceavo de punto es un quinceavo de punto al final de la evaluación. Por eso es importante que participen, ¿no? Bueno, por lo cual, que les quede bien claro, porque estos son conceptos. Una razón es una división, o sea, es un número racional. Pero una proporción es una igualdad entre dos razones. Ahora bien, ya que ustedes obtuvieron la proporción, se los voy a escribir, ya que ustedes declarar la proporción, ya que ustedes declaran la proporción, lo que yo puedo hacer es sustituir. Y lo que voy a hacer es una sustitución en dos aspectos. Voy a sustituir en las abscisas, pero también voy a sustituir en las ordenadas. Y si voy a sustituir en las dos, entonces lo que debo de hacer es lo siguiente. De lo que aprendimos de distancia entre dos puntos, la abscisa va a seguir el mismo orden. O sea, como primero aparece la A y luego aparece la C, lo que voy a escribir es abscisa de la A menos abscisa de la C. Así voy a estar calculando distancias. Es una menos la otra, pero sigan el orden. Si primero aparece la A, primero va la A y luego la C. Y de manera similar va a ser abscisa de la A menos abscisa de la B. Hay que seguir el mismo orden. Ahora, hay que cuidar el siguiente concepto. La raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, si ustedes en la evaluación hacen esto que yo estoy haciendo, ya, con eso están mal. ¿Por qué? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Y eso implica que debe de cubrir todo lo que está en el denominador. Y si se dan cuenta, no lo están cubriendo. Por eso hay que alargarla para que este paréntesis cubra todo el denominador. Así son las matemáticas de conceptuales. O sea, es conceptual desde la manera de escribir y la manera en que estoy declarando. Y esto es un tercio. Recuerden, esto se llama razón, pero ya cuando están igualadas dos razones o dos números racionales o dos fracciones, ya se llama proporción. Por eso le estoy mencionando que hay que declarar la proporción. Ahora bien, de manera similar, ustedes lo van a hacer con las ordenadas. Eso quiere decir que van a decir ordenada de la A y le van a restar la ordenada de la C y lo van a dividir entre la abscisa de la A, entre la ordenada de la A, haga la letra bonita, entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, y eso también va a ser igual con un tercio. Si se dan cuenta, estoy declarando dos proporciones, una con abscisa y la otra con ordenada. Así se calcula los puntos cuando se divide en una razón dada. Y si se dan cuenta, esto es así como de manera inmediata. Como dijo su compañera, ¿no? Es un pedacito y 3 pedacitos, ya. No hay tanto que pensarle, ¿no? Ahora bien, ya que hice eso, lo que sigue es la sustitución.
Sabemos que sustitución quiere decir reemplazar. Ok, sustituí abscisa y ordenada, pero ahora voy a sustituir los valores numéricos. Por lo tanto, la sustitución quiere decir que en lugar de escribir abscisa de la A, debo de escribir un menos 3 menos la abscisa de la C. Si se dan cuenta, yo no conozco la abscisa de la C, por lo tanto le resto la abscisa de la C y lo divido entre la abscisa de la A, que sabemos que es un menos 3, y le voy a restar la abscisa de la B, y la abscisa de la B me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que es un 7, y eso debe de ser un tercio. Lo mismo hago con las ordenadas. La ordenada de la A me estoy dando cuenta que es un 4, le resto a la ordenada de la C, que no sé cuál es la ordenada de la C, y lo divido entre la ordenada de la A, que dijimos que es un 4, y le voy a restar la ordenada de la B, que ahí estoy viendo que la ordenada es un 6, y eso debe ser igual con un tercio. Y en ese momento ya estoy logrando hacer la sustitución numérica. Recuerden que en todo lo que ustedes hagan, chiquillas y chiquillos, siempre deben de escribir ¿qué concepto? La aplicación del concepto. ¿Qué concepto? La aplicación del concepto. Y ahorita nada más estoy aplicando un concepto, pero en realidad puedo aplicar un montón de conceptos. ¿Sale bien? Le empiezo, lo voy a llevar a la par. Con mis ojos de la cara, ¿qué puedo hacer aquí? Pues lo primero que puedo hacer aquí es algo que se denomina jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque la jerarquía de operaciones me va a decir cuál es la operación que voy a hacer primero. Si ustedes se están dando cuenta, la raya de fracción es un paréntesis. Como la raya de fracción es un paréntesis, primero tienes que hacer esta operación. Pero esta operación yo no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Pues por la única y sencilla razón que yo me sé el concepto de términos semejantes, y en el concepto de términos semejantes me dice que estos dos no son semejantes. Como no son semejantes, no puedo realizar la operación. Luego, como la raya de fracción es un paréntesis, tienes que hacer esta operación. Y esa operación sí la puedes hacer, porque los dos números son negativos. Y como los dos números son negativos, entonces lo que vas a aplicar es algo que se denomina ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si los números tienen el mismo signo, vas a sumar los números y dejas el signo que predomina. En otras palabras, lo que vas a estar haciendo es que este resultado es un menos 10. Se suman los números y se deja el signo que predomina. Pero tú te das cuenta que aquí hay una división y aquí hay otra división. Por lo tanto, puedes hacer la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la división? Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto otra participación. La operación inversa de la división es la multiplicación. Eso quiere decir que este número puede multiplicar a lo que está en el miembro izquierdo. Y este número, y este número, que dijimos que es menos 10, puede multiplicar al numerador del miembro derecho. Por lo tanto, de una vez, como ya soy niño de tercer semestre, vamos a realizar de una vez operaciones inversas. ¿Qué es una operación inversa? Es la operación que te regresa al número original. Pero en la operación inversa va a implicar que vas a aplicar ley de los signos. ¿Qué es la ley de los signos? La multiplicación de dos signos iguales es positivo, la multiplicación de dos signos diferentes es negativo. Pero también vas a tener que aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos del resto de la suma. Si ustedes se dan cuenta, este 3 tiene que multiplicar al primero y al segundo, por eso se llama propiedad distributiva. Y entonces, aplicando todos esos conceptos, vamos a tener que es un menos 9 menos 3 veces la abscisa de la C, y esto es menos 10. ¿Qué estoy haciendo? Es aplicar todos los conceptos que estoy mencionando ahí. Así en su evaluación tienes que escribir todos los conceptos que están utilizando. Como estoy suponiendo que ustedes tienen un nivel muy bajo de mate, les estoy explicando todo por las piedritas. Todo. Por eso es indispensable que se comuniquen conmigo para que me digan qué es lo que no les está quedando claro. Recuerden que las matemáticas no son objetos. Yo no puedo decir voy a pasar a la X, porque pasar a la X es agarrar un objeto y moverlo de un lugar para otro. Por eso jamás me van a escuchar que yo diga se pasa, o se baja, o se cambia, porque eso no es de matemáticas. Solamente los objetos se pueden bajar o subir, solamente los objetos se pueden cambiar,
y las matemáticas no son objetos. Por eso hay que hacer la referencia con las palabras adecuadas de nuestro lenguaje castellano, de nuestro idioma castellano, perdón. Bueno, hacemos lo mismo. Aquí es ley de la resta. ¿Sí se dan cuenta? Ay, perdón. Aquí es ley de la resta. ¿Por qué es ley de la resta? Porque son números con diferente signo. Vamos a hacerlo por acá. Voy a bajar un poquito porque ya me hace falta. Ya. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de la resta. Ay, disculpen. Y la ley de la resta menciona que si tengo dos números con diferente signo, los números se restan y se deja el signo del mayor. Si ustedes observan, aquí tengo números con diferente signo. Y al tener números con diferente signo, voy a hacer la resta del 4 y del 6 y voy a dejar el signo del mayor. Por lo tanto, esa resta me va a quedar un menos 2. Pero ese menos 2 puede multiplicar al numerador de la derecha. Y este 3 puede multiplicar al numerador de la izquierda con la propiedad distributiva. Porque la propiedad distributiva me dice que este tiene que multiplicarse por el primero y por el segundo. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos que estoy mencionando ahí, me va a quedar un 12 menos 3 veces la ordenada de la C igual con menos 2. ¿Sale bien? Entonces les voy a explicar todo por las piedritas y así me lo tienen que explicar en la evaluación. Ok, ahora bien, vamos a hacer aquí un pequeño truco porque si no, no me va a alcanzar. Ahí, disculpen, hice algo que no debía hacer. Y este, aquí me faltó. Y este dijimos que es igual menos 2. Entonces, dejen muevo esto para acá. Porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Ya, lo muevo para acá. Ahí se ve más bonito. Listo. Ok. Vamos a subirlo. Ya está. Y entonces, ahora bien, si ustedes se dan cuenta hay una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La abscisa de la C. ¿Cuál es la otra incógnita? La ordenada de la C. Entonces, lo único que voy a hacer es un concepto que se llama operaciones inversas. Fíjense bien. ¿Qué operación hay aquí? ¿Qué operación hay aquí? Ok, hay una resta. Entonces, como hay una resta, sabemos que la operación inversa es la suma. Pero para que tú puedas hacer la suma, la operación inversa la vas a hacer con quien se pueda, o sea, con el menos 10. Aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. O sea, que le vas a sumar al menos 10. Pero si le suman, quiere decir que son números con diferente signo y eso implica que tienes que aplicar la ley de la resta. Y como acaba de decir su compañera, te va a dar un menos 1. Pero también se están dando cuenta con sus ojitos de la cara que aquí hay un menos 3. Díganme qué operación está haciendo el menos 3. Está multiplicando, ¿sale bien? Entonces, el menos 3 está multiplicando. Como está multiplicando, la operación inversa a la multiplicación es la división. Y entonces, si me van entendiendo, la abscisa de la C es menos 1 por la ley de la resta y la operación inversa entre menos 3 por la operación inversa de la multiplicación. Y pueden hacer varias cosas en un solo paso. No hice el otro paso porque me los iba a matar. No quiero matarlos todavía, ¿no? Quiero que vayan agarrando el nivel. Vamos a hacer lo mismo en el otro caso. Si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, ay, disculpen, me equivoqué. Este que está aquí, puedo hacer la operación inversa con este. Pero si hago la operación inversa, aquí hay una operación que se están dando cuenta que es una suma. La operación inversa es una resta. Por lo tanto, se lo van a restar al menos 2. Pero si se dan cuenta, los dos son negativos. Como los dos son negativos, entonces voy a utilizar la ley de la suma, porque tienen el mismo signo.
Por lo tanto, si aquí tienen un más 12, pero hacen la operación inversa, con el menos 2 les va a quedar un menos 14, porque los dos son negativos. Pero, además, ustedes tienen otra operación, que es este menos 3, y como había dicho su compañera hace ratito, está multiplicando. Por lo tanto, la operación inversa es una división, y eso implica que la ordenada de la C debe de ser menos 14 sobre menos 3. Si ustedes se dan cuenta, en un solo paso puedo aplicar un montón de conceptos. Generalmente las matemáticas me enseñan que en un paso un concepto, en un paso un concepto, en un paso un concepto. Pero eso es como que de niños de primaria, ¿no? Ya estamos en otra edad y podemos aplicar muchos conceptos en un solo paso, pero sí es indispensable que manejen los conceptos porque si no, no lo van a entender. Conclusión, nada más de verse, yo ya sé que el punto C va a tener una coordenada. Acuerden que co quiere decir 2, ordenada, primero va una y luego va la otra, y la coordenada va a ser 1/3, 14 tercios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, para poder llegar a ese resultado, estoy aplicando otro concepto que se denomina ley de los signos. Y la ley de los signos menciona que si estoy multiplicando o dividiendo signos iguales, el resultado es positivo, y si multiplico o divido signos diferentes, el resultado es negativo. ¿Sale bien? Y ya llegué, ya tengo el punto. ¿Dónde está el punto? Pues ahí está, ya lo puse hace ratito, ¿no? Hace ratito ahí dije que era el punto C. Bueno, me equivoqué tantito, no es tan hasta allá, es un poquito más hacia acá, ¿no? Porque es 1/3, entonces debe estar más hacia acá. Ya está corregido. ¿Sale bien? Pero si se dan cuenta, todo surge de una razón de la cual puedo obtener una proporción. Razón es una división de dos números, es un número racional, y una proporción es una igualdad entre dos números racionales. ¿Sale bien? Para calcular el punto D, otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar la proporción. Recuerden que la proporción es una igualdad entre dos números racionales. Y por lo tanto, si voy a declarar la proporción, ahora tengo que escribir la distancia del punto A al punto D. Acuérdense que siempre lo voy a hacer de izquierda a derecha para estandarizar. Dividido entre la distancia del punto A al punto B, se va a calcular ¿cómo? Díganme qué número voy a ir acá. Ok, muy bien. Entonces va a ir 2/3. ¿Cómo supo su compañera que va a ir 2/3? Pues supo su compañera que va a ir 2/3 por lo que les acabo de explicar hace ratito. Fíjense bien. La distancia de AD es un pedacito que es de AC y dos pedacitos que es de AD. Por lo tanto, la distancia de AD con mis ojos de la cara, sé que es un 2 dividido entre la distancia de AB es la de A hasta B, pues ya habíamos dicho que son tres pedacitos. Entonces, no es tan complicado calcular las razones cuando yo sé cómo se obtienen. Es complicado cuando no tengo ni idea. Por eso estandaricen y siempre háganlo de izquierda a derecha. Siempre, siempre, siempre. No piensen arriba, abajo o abajo, arriba. Piensen izquierda a derecha. Ahora bien, todo lo que sigue es lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Pues que voy a sustituir tanto en las abscisas como en las... Disculpen, ya empezó a fallar la aplicación. Ya saben que la aplicación se va a pausar un poquito la grabación. Entonces aquí es ordenadas. Y va a resultar que en las abscisas, entonces debo de escribir la abscisa de la A menos la abscisa de la D dividido entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Y esto es 2/3. Y de manera similar para las ordenadas, es ordenada de la A menos ordenada de la D dividido entre la abscisa de la A entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, y esto es 2/3. Acuérdense que la raya de fracción debe cubrir lo de arriba y lo de abajo, Entonces ahí estoy cometiendo un error conceptual y por lo tanto vamos a ampliar la raya de fracción para que en verdad sea un paréntesis que está cubriendo todo el numerador. No es exageración, así son las cosas.
Solamente hay que formalizar y cumplir con esa formalización. Luego, de aquí viene lo mismo, que es una sustitución. Saben ustedes que sustituir es reemplazar. Y por lo tanto, si hago la sustitución, entonces voy a escribir que abscisa de la A, ¿cuánto es abscisa de la A? Abscisa de la A es un menos 3, es un menos 3, menos la abscisa de la D, que no tengo la más mínima idea de lo que valga, y aquí otra vez va a ser un menos 3 con un menos 7, porque si se dan cuenta prácticamente esta proporción es la misma que esta proporción, lo único que cambia es la letra D. Entonces se vuelve muy metódico porque se va repitiendo. Y esto son 2/3. Y de la misma manera, la ordenada de la A es 4, la ordenada de la D no tengo ni idea cuánto valga, y lo voy a dividir entre un 4 menos un 6. Y esto es un 2/3, porque así está declarada la proporción que yo la observé. Y entonces se van a dar cuenta que voy a aplicar los mismos conceptos. Primero, jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque tengo que decidir qué operación hacer primero. Me doy cuenta que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto, si quiero hacer la operación que está acá arriba no se puede, porque estoy observando que no son términos semejantes. O sea, estoy revisando el concepto. Y como no son términos semejantes, no puedo hacer la ley de la suma o de la resta. Por lo tanto, como la raya de fracción es un paréntesis, me voy al paréntesis del denominador y me doy cuenta que aquí sí puedo hacer la operación, porque resulta que los dos son negativos, y como los dos son negativos, puedo aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, entonces me doy cuenta que este puede multiplicar al de acá, y eso es por operación inversa. Y si hay una operación inversa con el de acá y este con el de acá, pues me doy cuenta que también puedo aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma o de la resta, pero también voy a aplicar ley de los signos. Y entonces, si empiezan a darse cuenta, todo se va repitiendo. Entonces las matemáticas son extremadamente fáciles porque sabes los conceptos. Pero si solamente te dicen pasa, cambia, baja, quita, cancela, ya valió. Pero si te explican bien el concepto, vas a saber siempre todo lo que debes de hacer. Por eso es importante que entiendan el concepto. Y entonces de ahí me va a quedar que es un menos 9 menos 3 veces la abscisa de la D. Y esto, aquí dijimos que es un menos 10 por ley de la suma. Se suman los números y se deja el signo que predomina. Y luego por ley de los signos me va a quedar por acá un menos 20. Pero se va repitiendo y se van a dar cuenta que todas las matemáticas son iguales. Cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera, ¿no? Hacemos lo mismo en la otra, solamente teniendo en cuenta que esta operación ya no se llama ley de la suma porque son signos iguales, son signos diferentes ahora. Y entonces en lugar de ley de la suma, lo que voy a utilizar va a ser la ley de la resta. Y al hacer la ley de la resta, pues otra vez me queda un 12 por la propiedad distributiva, un menos 3 veces la ordenada de la D, que esto va a ser un menos 4 por la multiplicación de este menos 2 con este 4 debido a la operación inversa. Y de ahí volvemos a hacer lo mismo. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí y que este que está aquí, al igual que este que está acá y este que está acá, yo puedo hacer la operación inversa. Yo utilizo mucho marcatextos para que vayan viendo los elementos con los que estoy trabajando. Así que les recomiendo que utilicen también marcatextos para que vayan diferenciando de qué con qué y por qué, ¿no? Entonces, esos que están ahí, debido a que aquí hay una resta, pero la operación inversa es la suma. Eso quiere decir que por acá le voy a sumar. Al ser signos diferentes, necesito aplicar la respectiva ley de la resta. Y debido a que por aquí tengo un número que está multiplicando, este número que está multiplicando, la operación inversa es una división. Lo mismo acá, la operación inversa es una división. Y entonces, como conclusión de lo que estoy diciendo ahí, me va a quedar primeramente por operación inversa, me va a quedar un menos 11, porque esta es una suma, esta es una resta, la operación inversa es una suma, me queda el menos 11, dividido entre un menos 3, debido a la división, y ese va a ser el valor
de la abscisa del punto D. De manera similar, esta es una suma, la operación inversa es una resta. Como los dos van a ser negativos, va a ser la ley de la suma. Eso quiere decir que se suman dándome 16, predomina el signo negativo y lo voy a dividir entre este número que está multiplicando, que va a ser un menos 3. Y eso va a ser el valor de la ordenada de la D. Fíjense cómo estoy haciendo, insisto, varios conceptos en un solo paso, pero a la larga, como se repiten y se repiten. Dime. Nos vamos a cambiar de link, ¿verdad? Sí, ahorita que se acabe. Ok. Y entonces obtengo que el punto D tiene coordenadas 11 tercios, 16 tercios, el cual pues ya lo conocen. Y como ya lo conocen, pues ya nada más hay que graficarlo. Sale bien. Vamos a pausar la grabación. Ahorita, luego es ubicar dónde están los puntos, para una vez ubicados los puntos poder empezar a hacer la declaración de mi proporción. Por lo tanto, por aquí dibujo el eje de las abscisas. Acuérdense que el eje de las abscisas es en dirección horizontal. El eje de las abscisas jamás se ha llamado eje X. No se queden nunca con la idea que se llama eje X, y también el eje de las ordenadas. Por lo tanto, aquí tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Por aquí es un 1, un 2, un 3, un 4. Y entonces el punto A ya lo puedo ubicar aquí. Y también tengo el punto B, que es un menos 1, un menos 2, un 1. Ya saben que auxiliándome con la proyección ortogonal puedo escribir dónde está el punto, que es el punto B. Y por lo tanto, ahora debo de entender dónde está el otro punto. Aquí me faltó algo. Acuérdense que siempre debe ser en infinitivo, por eso es calcular. No es calcula, es calcular. Y entonces, este punto, que no sé dónde está, debo primero de ubicarlo. Y si este punto lo ubico, me está diciendo que está 3 veces más lejano de A. Por lo tanto, díganme ustedes dónde está este punto que vamos a sugerir que se llame C. ¿Dónde debe de estar? ¿Aquí podría estar el punto C? No, ahí no puede estar, porque si ustedes se dan cuenta, no cumple con lo que está diciendo. Aquí está diciendo que prácticamente eso está formando un triángulo isósceles y no está cumpliendo. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes el punto para que esté 3 veces más alejado de A que del punto B? Primera pregunta, ¿ese punto debe de estar entre A y B o debe de estar afuera del segmento AB? Afuera del segmento AB. Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Acuérdense que siempre me tienen que decir su número de lista. ¿Sale bien? Entonces, si me está diciendo su compañera que debe de ser afuera del segmento AB, debe de ser de tal manera que esté más alejado de A que de B. Si debe de estar más alejado y su compañera me acaba de decir que debe de estar afuera, díganme dónde afuera, del lado izquierdo o del lado derecho. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. ¿Sale bien? Entonces, como dice su compañero, efectivamente tiene que estar ubicado ese punto del lado izquierdo. ¿Por qué debe de estar del lado izquierdo? Pues por la única y sencilla razón que está diciendo que es 3 veces más alejado de A. Por lo tanto, de aquí hasta acá debe de haber un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos, para que así cumpla que está 3 veces más alejado de A que de B, porque si ustedes se dan cuenta, de aquí para acá solamente es un pedacito. ¿Lo ubican?
Entonces, fíjense cómo mucho de lo que les voy a estar preguntando no es porque Froilán se lo está enseñando, sino es porque ustedes lo ven a través de lo que han aprendido desde el kinder. Pero entonces, ahora viene la otra pregunta. Y la otra pregunta es la que se vuelve entonces un poco aterradora. Si aquí tengo el eje de las ordenadas y aquí tengo el eje de las abscisas, ya habíamos dicho que está en 1, 2, 3, 4, 5 y está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y como ustedes ya me habían dicho anteriormente, por aquí tengo el punto A. Bueno, no me habían dicho ustedes, sino yo les había dicho. Por la proyección ortogonal me doy cuenta que aquí está el punto A. Pero resulta que también tengo menos 1, menos 2, 1 y por aquí tengo el punto B. Déjenlo escribo bien porque la aplicación empezó a fallar. Por aquí está el punto B. ¿Ustedes creen que habría la manera que el punto C quede en esta parte intermedia? Cumpliendo que esté 3 veces más alejado de A que de B. No. Ok, pues resulta que sí. Porque si yo escribo aquí el punto, vamos a cambiarle de nombre, si estoy escribiendo aquí el punto D, pudiera darse el caso que está, fíjense en esto, porque esto resulta como que raro, pero es una realidad. Está un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, considerando que este pedazo fuera del mismo tamaño. Voy a moverlo un poquito más para que se vea un poquito mejor. Si yo lo ubico tantito hacia acá, tal vez se vería mejor. Por aquí así. Se van a dar cuenta que si aquí selecciono un pedazo, 2 pedazos y 3 pedazos que sean del mismo tamaño que este pedazo, entonces sí se cumple que está 1, 2, 3 veces más alejado de A con respecto a B. Entonces, si se dan cuenta, puede ser que esté afuera o que esté adentro. Se valen las dos. Pero todo depende de cómo sea la interpretación. Por eso tengan mucho cuidado cuando están haciendo este tipo de ejercicios, porque generalmente en este tipo de ejercicios, como decía su compañera, siempre pienso que está afuera, pero no, también pudiera estar adentro, pero obviamente cambia. Por lo cual vamos a hacer el cálculo con los dos, con las dos posibilidades. Por eso les digo que este se va a llamar punto D, para estar hablando de otro punto. Y entonces, lo primero que debo de hacer, y que ya les había dicho, es declarar la proporción. Acuérdense que una razón es una igualdad, una razón es una división entre dos números, pero una proporción es la igualdad que yo tengo entre dos números racionales. Por lo tanto, voy a declarar la proporción para este caso y también para el otro caso. Vamos a declarar la proporción en los dos. Entonces, ¿alguien me puede decir? Bueno, les ayudo. Acuérdense que siempre es de izquierda a derecha, Si es de izquierda a derecha, yo tengo que decir la distancia del punto C al punto B dividido entre la distancia del punto C al punto A. Acuérdense que siempre es de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así nos estandarizamos y no nos preocupamos que sea de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y ahí vamos a declarar una proporción. Pero en la otra, la proporción que voy a hacer es la distancia del punto B al punto D con respecto a la distancia del punto B al punto A. Son dos diferentes, pero siempre es de izquierda a derecha. Ahora bien, díganme por favor, ¿qué número va aquí? Ok, va un tercio. Aquí va un tercio. No levanten la mano, solamente díganme su número fuerte para que lo pueda percibir, ¿no? Porque entre levantar la mano, como estoy viendo aquí abajo, no me doy cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Entonces ahí es un tercio. ¿Por qué es un tercio? Porque es un pedacito, el de CB,
Con respecto a 1, 2, 3 pedacitos, que es el de DA, ahí me doy cuenta. Dejen, aquí se los dejo con otro marcatexto para que vean la diferencia y que entiendan que las proporciones se declaran solamente de ver los pedacitos, o sea, no es así como que tan complicado ver los pedacitos, ¿no? Por eso aquí surge un 3 y por eso por aquí surge un 1, ¿no? No es que sea complicado, simplemente hay que estar observando. Y entonces, de manera similar, ahora díganme por favor qué número va acá. 14. 27, un cuarto. Ok, va un cuarto, muy bien. Hablen fuerte, porfa, porque si no, no los escucho. Un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Pues porque de B a D es un pedacito, y aquí estoy viendo el pedacito. Y de B a A es este pedacito, que no se ve, más estos 3 pedacitos, por eso me da un cuarto. ¿Está bien? ¿Qué número me dijiste? ¿27? Va de nuevo. Repetimos para que quede todo esto claro, ¿no? Se supone que dimos aquí esta posibilidad y esta posibilidad porque el punto puede estar afuera o puede estar adentro. Debido a eso aquí dijimos que es un pedacito entre 3 pedacitos, que es lo que estoy diciendo, un pedacito entre 3 pedacitos, y aquí estoy diciendo que es un pedacito entre 4 pedacitos, que es el un cuarto. Ahora, con respecto a eso, lo que sigue es una sustitución. Sustituyen las abscisas y las ordenadas para los dos casos. Sustituyendo abscisas, pues hay que seguir el mismo orden. Primero la C, luego la B, primero la C, luego la A. Lo mismo acá, lo mismo acá. Primero la B, luego la D, primero la B y luego la A. Tanto en abscisas como en ordenadas. Lo que estoy haciendo en el siguiente paso fue simplemente sustituir. La abscisa de la B es menos 2, la abscisa de la A es 5, la ordenada de la B es 1, la ordenada de la A es menos 4, la abscisa de la B es menos 2, la ordenada de la B es 1 y la abscisa de la A es 5 y la ordenada de la A es menos 4. Aplicando todos los conceptos que mencionamos hace ratito, que son jerarquía de operaciones para decidir qué operación hago, ley de los signos porque aquí hay una multiplicación, términos semejantes, estos no se pueden sumar ni estos se pueden restar, por lo tanto no puedo dividir. Recuerden que la jerarquía de operaciones es primero hacer esta operación y luego esta, y como no puedes sumar ni restar, no puedes cancelar. ¿Por qué no puedes cancelar? Porque no existe la cancelación. Y porque no puedes dividir, porque primero tienes que sumar y luego restar. Como no puedes, te vas a operaciones inversas, y esa es la razón por la cual el 3 distribuye la multiplicación sobre esos dos elementos y el 1 distribuye la multiplicación sobre esos elementos. Lo mismo ocurrió en el siguiente caso. Aquí hay una suma, el 1 se distribuye sobre estos dos, el 3 se distribuye la multiplicación sobre estos dos, y aplicamos lo mismo en en el siguiente caso. Aquí ya se me fue, aquí es un más 4, se borró de más. Y entonces volvemos a hacer lo mismo por acá. Si ustedes se dan cuenta, tengo que hacer esta resta, pero no se puede porque no son términos semejantes. Puedo hacer esta suma, ahí sí se puede, porque los dos son negativos. Y entonces aplico la ley de la suma con estos dos, que no la había puesto, por lo tanto ahí escribo que necesito aplicar también la ley de la suma. Aquí la hago. Y posteriormente aplico propiedad distributiva utilizando operación inversa, por lo cual el resultado es menos 8 menos 4 veces la abscisa de la D, y eso es igual con menos 7 debido a la ley de la suma. Acuérdense que estoy aplicando todos los conceptos que mencioné. Por acá lo mismo, jerarquía de operaciones. Primero hay que hacer esta resta, no se puede. Hay que hacer esta ley de los signos, que es más. Tengo que hacer esa suma, ahí sí se puede. Y luego operaciones inversas aplicando propiedad distributiva. Por lo tanto, con toda esa conceptualización, obtengo que es 4 menos 4 veces la ordenada de la D. Y esto, como esta es una suma, es ley de la suma, multiplicado por el 1, me queda que eso es 5. Y ahora me doy cuenta que primero debo de buscar términos semejantes.
Fíjense cómo ahora no viene la jerarquía de operaciones porque todos tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este y este son términos semejantes, pero están en diferentes miembros. Por lo tanto, lo que debo de hacer es operación inversa. Y si hago operación inversa, este que está aquí es positivo. La operación inversa es restar. Por lo tanto, si le restan a este, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo. Y eso implica que voy a aplicar la respectiva ley de la resta. Por lo tanto, me queda un 2 veces la abscisa de la C. Me voy con los otros. Este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes, pero están en diferentes miembros. Por lo tanto, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y esa resta la voy a hacer sobre el menos 5. Y si se dan cuenta, los dos son negativos, y por lo tanto ahora no es la ley de la resta, sino ahora es la ley de la suma. Y entonces les queda que esto es menos 11 para el primer caso. Recuerden que hay que estar verificando dónde hay términos semejantes, si en el mismo miembro o en diferente miembro, porque si es en diferente miembro hay que hacer la operación inversa. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es hacer exactamente lo mismo? Aquí tengo un término semejante con este, por lo tanto aplico ley de la resta y me va a quedar 2 veces la ordenada de la C. Pero también tengo otros términos semejantes, donde los otros términos semejantes es este y este. Por lo tanto, aquí hay una operación inversa que es la suma y por lo tanto se le va a sumar al 4. Y como los dos son positivos, se aplica la ley de la suma dejando el signo que predomina y me queda por resultado un 7. Lo mismo hacemos con la otra. Ahora resulta que los únicos términos semejantes es este menos 8 y este menos 7. Por lo tanto hago la operación inversa. Aquí hay una suma, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma que se le va a sumar a este, pero como son signos diferentes se resta y se deja el signo del mayor, y el signo del mayor va a ser el de este. Por lo tanto, voy a tener que me va a quedar un 1. Resta, operación inversa, una suma, se le suma al menos 7, como es más grande el 8 se queda positivo y la resta de estos dos números me da el 1. Por eso me queda de resultado más 1. Pero aquí hay una operación que es una multiplicación. Dime. ¿No me hizo falta qué? En la segunda opción, la de 2xc y 2y, porque ahí no, o sea, está multiplicando todavía no recuerdo. Ah, sí, todavía no lo he hecho. Sí, ese es el siguiente paso. Sí, aquí sí lo puedo hacer porque si te diste cuenta, nada más tengo dos términos semejantes. Pero aquí tuve estos y también estos. Por eso lo estoy haciendo por pedacito. Sí, obviamente falta esa parte, ¿no? Pero pues ya es más rápida de detectar. ¿Sale bien? Y si te diste cuenta, tú entonces, en tu evaluación, le agregas operación inversa y ya llegas al resultado. Que lo puedes hacer, ¿no? Pero si te das cuenta que ya empiezas a ver los conceptos. Sí, de hecho sí es más sencillo así porque... ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes qué hacer? O sea, como te lo estoy repitiendo cada ratito, ya vas agarrando diciendo esto va aquí, y tu cabecita empieza a dispararse. Eso es lo que quiero de ustedes, ¿no? Y entonces, resulta que como les dije que está multiplicando, la operación inversa es una división, y ya entonces el valor de la abscisa de la D. Y de la misma manera, resulta que entonces tengo este y este que son términos semejantes, pero necesito aplicar una operación inversa, y por lo cual con la operación inversa me va a quedar un 1 positivo, pero también me doy cuenta que por aquí hay un menos 4 que está multiplicando y la operación inversa es una división, por lo tanto por aquí me va a quedar un menos 4. Qué curioso, quedó bonito. Y esta es la ordenada de la D. Y con la mano en la cintura, como dice su compañera, con operaciones inversas y con ley de los signos, porque me falta aplicar ley de los signos, ustedes ya saben que el punto C tiene coordenadas menos 11 medios,
7 medios. Y eso pues ya nada más falta verificarlo. O sea, vámonos para allá arriba. Y allá arriba menos 11 medios es como menos 5. Que si se dan cuenta, este sí parece estar como por menos 5, lo cual es bueno. Y debe de estar en 7 medios. Y 7 medios es como 3.5. Y pues si se dan cuenta, por aquí está el 2, por aquí el 3 y el 3.5. Conclusión, sí checa con lo que nosotros habíamos estado diciendo hace rato. Y este ya podemos decir que está bien, porque se ve en la gráfica pues. Y de la misma manera, nada más de verse el punto D, disculpen, el punto D tiene ordenadas una abscisa que es menos 1/4 y una ordenada que también es menos 1/4. Vamos a verificarlo. El punto D, si ustedes se dan cuenta, aquí está el punto D y efectivamente puede ser menos 1/4 y un menos 1/4, ¿no? Porque está muy cerca del origen. Y ya con eso ya le hice gacha. Y aunque esto es un esquema, porque no me está diciendo la ubicación exacta, pero pues aquí ya estoy obteniendo el valor exacto a través de repetir conceptos, repetir conceptos, repetir conceptos, repetir conceptos y repetir conceptos. ¿Sale bien? Eso es lo bonito de que un proceso es una serie de pasos. Pero en cada paso tú puedes hacer los conceptos que quieras. O sea, si te vas de paso por concepto, no sé si te das cuenta que van a ser como 30 pasos, porque son un montón de conceptos. Pero si reúnes muchos conceptos en un solo paso, va a ser más rápido. ¿Qué es lo que debo de enseñarte yo? A ser eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Es lo más rápido. ¿Qué te tengo que enseñar a ser? Exacta. ¿Qué es exacta y precisa? Que apliques bien los conceptos. Y ya que hiciste eso, viene tu habilidad para crecer. Y de ahí te puedes disparar. Pero eso ya depende de cada persona. No depende